aprovecharon de su capacidad legal de dar órdenes, otros tenían la obligación legal de cumplirlas, y pese a que eran conscientes de su ilegalidad, las ejecutaron sin negarse. Poco a poco el concepto de guerra se fue degradando, fue perdiendo todo anticipo jurídico, legal y cada vez era más escabroso el camino. Este accionar llevó a la configuración de un plan criminal organizado y articulado en el que había objetivos, roles, recursos y sistema de trabajo que facilitaron los resultados operacionales. Siempre debe haber cargado como de la consigna de proteger la vida de la gente, pero pues en la época esos eran como los trofeos, como las bajas, todo el mundo pensaba eso. Según estableció la JEP, estos hechos fueron cometidos de manera extendida y a gran escala, y se agrupan en dos patrones macrocriminales. En el primero, los miembros del ejército asesinaban a personas señaladas de pertenecer a grupos armados ilegales o de delincuencia común. Lo hicieron sin tener evidencia sólida contra las víctimas y sin que se hubiera presentado combate alguno. Le pusieron prendas militares de guerrillero, bota, lo cambiaron porque él no tenía eso, él tenía la ropa normal de trabajar él. En este patrón se orquestó una alianza entre miembros del ejército e integrantes del bloque norte de los paramilitares. Las autodefensas resultaron siendo como un ejército popular, como un ejército del pueblo, el cual, dentro del cual, más bien dicho, existían miembros retirados de la policía, miembros retirados del ejército, incluso personas que habían trabajado en el DAS, personas que habían trabajado en la fiscalía. La situación se volvió muy tensionante porque los paramilitares empezaban en 2 o 3 puntos entre Atanques, Valledupar, a esperar a los vehículos y bajar la gente con lista en mano. Unas víctimas eran asesinadas por los paramilitares y otras por miembros de la tropa. Me los entregaron la autodefensa, un señor alias El Cole, que era de la región de Atanque, lo bajó en un retén de mentira de la autodefensa que tenía en Río Seco, y en la noche los entregó a Eber de Jesús Montero Mindiola para que nosotros lo asesináramos en Patillal, y en Patillal lo asesiné yo. El primer patrón se ejecutó mediante 4 modalidades. La primera modalidad consistió en que varias víctimas eran entregadas por los paramilitares a los miembros del ejército luego de ser retenidas ilegalmente. En la carretera nos bajaban, a mí siempre que venía, llamarse los paracos, decían, porque uno cuando caminaba de aquí hacia abajo, todos los carros los paraban, los lunes los paraban los carros y bajaban a la gente, bajaban a muchas personas y que luego aparecían muertas, los dejaban en la carretera, los mataban y los dejaban ahí. La segunda modalidad fue el asesinato de las víctimas, producto de señalamientos de informantes que las acusaban de pertenecer o auxiliar a la guerrilla. Siempre los guías eran miembros de los paramilitares, miembros activos de los paramilitares. Cuando llegábamos allá, el guía nos llegaba, un ejemplo, a la vereda de Pozo de Humo, donde nos decía el guía Chichi, no, ese muchacho es guerrillero. Lo agarrábamos, lo desplazábamos para otro lugar y le quitábamos la vida. En la tercera modalidad presentaron como bajas en combate a víctimas aprendidas en la ejecución de hechos que podrían resultar delictivos y que luego fueron asesinadas. Ese día un muchacho que supuestamente iba a llevarle la comida al compañero, un paramilitar, se le fue un disparo y se lo dio en la cabeza. Al muchacho lo bajaron y dice el comandante de Robles, dice, el comandante mío, ya habló con su comandante y esa baja es de ustedes. Entonces él se la dio con todo y fusil y todo, con el AK-47. Y ellos mismos le cambiaron el brazalete LN y quedó como si hubiera sido el ELN. Y la cuarta modalidad surgió cuando miembros del ejército asesinaron en estado de indefensión a miembros de grupos armados heridos o que depusieron las armas y se entregaron a integrantes de la tropa. Ese día iba un pelotón del batallón Nariño,
del Córdoba, del Matamoro y la Popa. Entonces, entre los comandantes de pelotones se rifaron al muchacho que estaba herido del frente a 37. Él estaba todo embarrialado, se había mimetizado para que no lo encontraran, y ese día lo capturamos herido. Y el mayor Palacio lo rifó entre los comandantes y fue asesinado. En 2003, el recrudecimiento era asesinando y eliminando a todos los que podían, gente que se ganaba el día a día trabajando, gente que uno los conoció que eran de bien en el a favor de los Cancuamo. Después que se decretan esas medidas cautelares, la situación se vuelve mucho más tensionante, porque los amigos que el paramilitarismo tenía en ese momento en el gobierno central dicen esta gente se está blindando. Un año y medio después, en 2005, la CIDH extendería estas medidas a los Wiwa. El brazo político, pues obviamente era toda la parte política del departamento del Cesar, dentro de los cuales ya conocemos que, por ejemplo, el gobernador Hernando Traíamos personas de Barranquilla, de Bucaramanga y de otras ciudades y los pasábamos como guerrilleros. Aunque la alianza así que vamos a trabajar tal en los parques, en los terminales, personas que veían así toda, como si no tuvieran familia, estuvieran como forasteros, los atrapaban, les decían, bueno, tengo un trabajo en tal finca, y cuando la tal finca era que se pasaba como guerrillero. La puesta en marcha de este segundo patrón macrocriminal evidenció el grado de deshumanización y de crueldad alcanzados por los miembros del ejército.